Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase, entonces, les pido por favor, delegado, les llegó la encuesta, ¿me confirman? ¿Me confirman que les haya llegado la encuesta? Ya. Por favor, voy a hacer un sondeo rapidito para ver cuántos contestaron la encuesta. Por favor, tengo que tener al menos 16 que hayan contestado la encuesta. Los que no han contestado ya, pues contéstenla. Pedro, contesta la encuesta, no te pases. Cuando vea que tengo al menos 16, empezamos la clase, ¿ya? No le aparece a Pedro. Delegado, Fabián, no sé si está aquí. No sé si le puedes enviar el enlace. Por favor, mándale el enlace a Pedro o a todos en su grupo de WhatsApp, mándale la encuesta, por favor. Pedro, ya el delegado te lo va a mandar, ¿sí? Mili, contesta la encuesta, pues me pone no. ¿Quién más falta? Mili, ¿quién más me dijo no? Robert, tú también, por favor, a contestar la encuesta. Sí, Faustino, te escucho. Faustino, él era, está levantando la mano. Mili, ya lo va a mandar el delegado al correo, o si alguien tiene el enlace, por favor, páselo por WhatsApp, perdón, a sus compañeros. Necesito tener al menos 6 que me confirmen que ya la encuesta está para no volver a repetirla la siguiente semana. Gracias, consentido. 10 de 10 nomás, yo esperaba que me pongas 1000 de 10, como dice mi hija. Ah, ya. Vale. Ya tengo 15, me falta uno que me confirme y con eso empezamos la clase. Listo, ya tenemos 16, entonces podemos empezar.
Chicos, revisando el cronograma de actividades. Buenas tardes, Ricardo. Revisando el cronograma de actividades, estaba viendo que esta semana les corresponde subir la TV2, el entregable número 2, ¿sí? Entonces, acuérdense, por favor, agenden lo que tienen que enviarlo el domingo, ¿qué domingo? ¿Qué es domingo? El domingo 3 de mayo a las 23:59, ¿sí? Grace, 4. ¿Qué significa 4? Entonces, por favor, no se olviden que les toca enviar la segunda categoría. Ya son 8 artículos que lo entregan a su asesor temático. Eso ya está programado, esa fecha ya no se mueve para que lo completen. ¿Listo? En cuanto a lo que ya nos han enviado, su TV1, en teoría debo estar revisándolo, no es que en teoría, les confirmo que su nota va a estar antes del domingo a las 23:59, así como ustedes cumplen con un horario, a mí también me corresponde cumplir con un horario. Entonces yo antes del domingo a las 23:59 ya van a estar publicadas sus notas, ¿sí? Las notas de la TV2, el primer entregable, tienen los asesores temáticos para calificarlo hasta la siguiente semana. ¿Ya? Los alumnos que no tienen asesor temático lo voy a revisar yo y también voy a estar colocando sus notas la próxima semana probablemente. Tengo que ver cómo estoy de tiempo para cumplir con todas esas notas. Si puedo hacerlo antes, pues lo califico antes. Si no, la siguiente semana voy a estar calificando. ¿Ya? En cuanto a... Parecen anuncios parroquiales, pero igual lo tengo que decir. En cuanto a la evaluación parcial, la semana pasada revisamos la plantilla de evaluación parcial, chicos. Como esta semana yo les voy a dar el feedback, mi sugerencia es que ya a partir de la siguiente semana o incluso ahorita vayan completando la información de lo que se pidió en la plantilla, ¿sí? Porque la evaluación de la exposición parcial se ha modificado, entonces obviamente ahora se les va a pedir un poco más de explicación de ese informe, entonces lo ideal es que tengan bien estructurado con toda la información que puedan su plan de tesis y que hagan que su asesor temático lo revise. Entonces el asesor temático obviamente va a estar revisando sus 8 artículos científicos, pero lo ideal es que entre la semana 6 y la semana 7 también les dé el go de que su propuesta de investigación está bien, así llegan bien con buena información para la exposición parcial. ¿Estamos de acuerdo entonces? Copiada la información que acabo de dar. Perfecto, Jean-Paul. Listo, Mili. Ya. Hoy día, si ustedes se han puesto a curiosear un poquito en la plataforma, el día de hoy, y perdón que no esté tan animada como los días pasados, estoy encima con un resfrío súper fuerte y me duele un montón la garganta. Estoy haciendo el esfuerzo para que hablar bien y que se me entienda. El día de hoy vamos a hablar del Turnitin. Si bien es cierto, ustedes la semana pasada pasaron su trabajo por el software de Turnitin, de pronto no lo conocen del todo, entonces hoy día les vamos a hablar un poquito de por qué es importante, les voy a hablar de por qué es importante el Turnitin, cómo funciona el Turnitin, qué quiere decir cada una de las cosas que han visto en la plataforma, ¿ya? Y de tal manera también que entiendan el por qué les pedimos que pues su trabajo pase por este software y en qué les ayuda a ustedes. No es algo que se les ocurrió a los profesores de seminario o a los profesores de investigación, sino que ya esto es una buena práctica que tienen las universidades. A ver, entonces,
Algo importante que tenemos que mencionar, que el Turnitin es una herramienta que ayuda a prevenir el plagio, no es que muestre el porcentaje de plagio que tienes, ¿ya? Me pasa muy seguido que mis alumnos a veces me dicen, profe, mi trabajo tiene 30% de plagio, cuando en realidad deberían decir 30% de similitud. Y yo me enojo con ellos, pues porque tu trabajo debe tener 0% de plagio, ¿sí? Lo que puede tener un porcentaje, un 30-40%, que es normal al inicio de un trabajo, es que tenga porcentaje de similitud, ¿ya? Podemos aceptar un 15% de similitud de tu trabajo de investigación, pero no te podemos aceptar un 15% de plagio. Es importante que recalque esto porque ningún alumno debería plagiar nada de trabajos de investigación. Lo que tenemos que buscar es tener 0% de plagio y un 15% de similitud. Ahorita vamos a entender un poquito el porqué, ¿ya? Entender también que el Turnitin es un software que, como muchos softwares, tiene una función en específica, y en este caso el software lo que hace es buscar a qué documentos se parece el documento que tú estás escribiendo, ¿no? El documento que tú estás presentando como trabajo original, porque acuérdense que el seminario muestra propuestas de investigación originales. Y obviamente este programa está orientado, más que identificar plagio, a identificar similitudes en la redacción de tu documento con respecto a otros documentos que están publicados ya en distintas bases de datos, ¿no? En distintos repositorios. ¿Y para qué? Para prevenir, uno, el que se piense o el que el investigador cometa un error de tomar una idea de un investigador que ya la ha demostrado la investigación. En cuanto al software, lo que te ofrece son servicios para mitigar riesgos. O sea, la idea del Turnitin no es decirte, oye, tu trabajo tiene 40% de plagio, ¿no? La idea del software es que te diga, oye, tu trabajo tiene un 40% de similitud, así que mitiga el riesgo de que piensen que es plagio y corrígelo. Esa es la idea del Turnitin. La idea del Turnitin no es encontrar culpables, sino prevenir que se generen estas faltas éticas de investigación, ¿ya? O apoyados obviamente de inteligencia, de investigación, de desarrollo. Como es un software, el software tiene un proceso que sigue, ¿no? Básicamente lo que hace es tomar tu documento y hacer una suerte de comparación con toda la información que está en las distintas plataformas. ¿Cuánto es el porcentaje de Turnitin aceptable? ¿Cuánto es el porcentaje de similitud? Asumo que quieres decir, Diego. Y el porcentaje de similitud es aceptado en la universidad es del 15%, ¿ya? Para el trabajo final, obviamente. Ahorita para este trabajo TV1 no importaba qué porcentaje de similitud ha salido, obviamente lo ideal es que esté debajo del 30%, pero lo que queríamos en esta primera etapa es que conozcan el software, ¿de acuerdo? Para tu trabajo final te vamos a pedir sí que tenga menos del 15% de similitud. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, no hay más preguntas, sigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Básicamente, toma tu documento, ¿sí? Y lo empieza a comparar con todos los documentos de distintas bases de datos. Hablamos de revistas, hablamos de bases de datos, hablamos de repositorios académicos, de repositorios institucionales, ¿sí? Y empieza a buscar cuántas coincidencias hay de lo que tú has redactado con lo que has redactado o lo que hay presentado en esas bases de datos, y te genera un informe
¿no es cierto? Que contiene un porcentaje de similitudes, ¿sí? El informe contiene un porcentaje que lo dice de similitudes de tu trabajo con otros trabajadores. Y ese porcentaje pues puede ser 10, 15, 20, 30, 90%. Y ahí voy a explicarles un poco de cuándo decimos que, qué significa cuando tiene 90%, por ejemplo, de similitud. ¿Sí? Entonces, si ya lo vemos desde una parte gráfica o desde un resumen, lo que hace el Turnitin es tomar tu trabajo de investigación y compararlo, ¿no? Compararlo con el repositorio de tesis, de publicaciones, de libros, de sitios web y además este software no solo lo compara textualmente, sino compara los sinónimos también, ¿no es cierto? Que se encuentran ahí, compara textos o citas completas, párrafos completos, ¿ya? Y lo compara además en distintos idiomas, en 19 idiomas, si no me equivoco, ¿ya? Y sobre eso te genera pues un documento de resultados que te puede decir que tiene, no sé, 40% de similitud. Ese dato de similitud todavía no es del todo final, ¿sí? Sino que ese documento va a pasar por un revisor y ese revisor va a aplicarle una serie de filtros probablemente a tu trabajo para revisar pues que todo esté de acuerdo. Y la decisión final del porcentaje de similitud después de aplicar filtros va a ser del revisor. ¿Ya? El Turnitin no es es uno de los softwares de prevención de plagio. ¿Ya? Existen otros muchos, existe por ejemplo el CopyLeaks, el CopyScape, el Plagium, el Plagiarisma, el Paper Raster y otros, ¿no? Personalmente, en mi caso, además de utilizar el Turnitin, en la universidad donde yo estudiaba utilizaban el Plagium y el plagiarisma. Esas dos plataformas que la función es muy similar, ¿sí? La función es muy similar, todos te detectan el porcentaje de similitud y te generan un informe, ¿ya? ¿Por qué entonces la universidad eligió Turnitin? Básicamente nosotros somos ingenieros, entonces lo vamos a entender por las estadísticas que tenía esta plataforma. Plagium es utilizada por 81 o más de 80 de las 100 universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, al ser un software que se utiliza en las universidades más importantes, pues se asume que tiene una mejor calidad y por lo tanto la universidad compra este servicio. Este servicio no es gratuito, este servicio es de paga y la universidad paga bastante por este servicio, entonces hay que valorar también eso, ¿no? ¿Qué es lo otro novedoso de Turnitin? Como les decía, que compara su documento con 19 idiomas, incluyendo el español. Entonces lo va a comparar tu documento con documentos que están en inglés, en francés, en español, en portugués, en italiano, en chino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo otro interesante es que por más que tiene un montón de envíos, el software está programado para correr sin problemas, el correr y generarte el informe, ¿no? Alrededor de 1 millón de trabajos son analizados diariamente por Turnitin y de ese millón de trabajos pues compara alrededor de 7 billones de enunciados. No sé si se dan cuenta, es un software con bastante potencia. Y de hecho el Turnitin, me duele un montón la garganta. Denme un minutito, por favor, voy a traer agua. Sí, denme un
Ok, seguimos ya. Entonces les decía que de hecho el Turnitin surgió como un estudio de investigación, como un proyecto de tesis, así como ustedes están elaborando ahorita un proyecto de tesis. Este software se generó basado en un proyecto de investigación de unos estudiantes de la Universidad de California, ¿sí? En la que pensaron en que sería interesante tener un software que haga una suerte de revisión por pares para las publicaciones científicas, porque antes todo lo que son revisiones de los artículos científicos eran revisados por pares, pero obviamente el conocer toda la información científica era bastante complicado. Entonces dijeron, ok, vamos a crear un software que haga esa chamba, que les facilite esa chamba a los revisores, ¿no? Y así empieza Turnitin como una herramienta de ayuda a los investigadores experimentados. En el 2000, ojo que eso pasó en el 2018 la propuesta, y en el 2000 ya se lanza Turnitin, ¿no? Como un programa que hace verificación de similitud, aprovechando la tecnología, las bases de datos. Imagínense esto del análisis de base de datos. Incluso podría decir un poco de la inteligencia artificial nace en el 2000. Nosotros que pensamos que las redes neuronales, el uso de datos es nuevo, en el 2000 ya estaba el Turnitin lanzándose, ¿no? Para el 2007 ya Turnitin casi se vuelve una empresa, ¿sí? O diría yo más bien que ya no es una iniciativa de investigación, sino ya es un negocio. De hecho, Crossref comienza una asociación exclusiva con este software para desarrollar pues un tema de verificación de similitud, y a partir de ahí ya Turnitin no paró, empezó a crecer, a hacer más trabajo, ¿no es cierto?, a invertir más en tecnología, en inteligencia artificial, ya empezó a entregar pues feedback de los estudios, ¿sí? Y bueno, en la actualidad ya ven que es usado por muchas organizaciones, ¿ya? Y, y ojo que Turnitin no solo trabaja en temas de educación, trabaja en temas de investigación, trabaja en temas de propuestas, o trabaja en temas empresariales, entonces se usa en un montón de sectores. Ahora, por la educación sí hace cosas muy importantes. Una de ellas es proteger la propiedad intelectual de los investigadores que han desarrollado alguna propuesta de investigación, han desarrollado algún prototipo, han desarrollado pues algún aporte. Lo que hace de alguna forma es reconocerlo, ¿no? De hecho, nosotros conocemos mucho el tema de protección de propiedad intelectual, por ejemplo, de los artistas, de los cantantes, y en investigación eso como que está un poco rezagado. Sin embargo, desde principios éticos tenemos que decir que el tema de propiedad intelectual es súper importante, y Turnitin aporta mucho a que se reconozca la propiedad intelectual de los trabajos. Otra cosa que ayuda muchísimo es en mejorar las habilidades académicas de los estudiantes. O sea, si te dicen que tu trabajo se parece a otro trabajo, lo que haces es tratar de cambiarlo, tratar de mejorarlo, y con eso pues desarrollas tus habilidades de comunicación escrita, ¿no? De hecho, antes te decían, recuerdo cuando empezó recién a usarse Turnitin, yo lo usé más o menos en el 2013, cuando estaba estudiando la maestría. Y algunos colegas cuando llegué a Perú decían, oye, no, el Turnitin lo engañas o el plugin lo engañas cambiándole por sinónimos, ¿no? Y se pensaba que el cambiar sinónimos, antónimos ya engañaba al software. Y en realidad ya no es así. Ahora Turnitin te compara con idiomas, te compara con sinónimos, y te dice que si cambias las palabras por sinónimos, igual te lo va a identificar como similitud. Entonces ya se desarrolla una habilidad comunicativa, y tú le tienes que encontrar sentido a lo que lees y sobre ese sentido escribir. Y esa es una habilidad que pues ayuda muchísimo a mejorarse cuando tienes esta identificación de similitud. ¿Qué más ayuda?
obviamente que prevengas el plagio, pues si ya tienes que el software te está diciendo que un buen porcentaje de tu trabajo es similar, uno, probablemente estás haciendo copia y pega, otro probablemente no está reconociendo a la autoría de algunos investigadores, de repente no estás haciendo, quieres hacer una cita textual y no está reconociendo la idea, entonces te está diciendo, oye, si vas a hacer una cita textual, reconoce al autor. O dos, mejora tu redacción, porque si no va a parecer que estás haciendo plagio, si es que no colocas la cita y tal. ¿Ya? Entonces, eso también ayuda muchísimo. Y lo otro es que ayuda a los revisores a comentar, a evaluar trabajos y a dejar un feedback dentro de este mismo software. Aquí está algo que les decía, ¿no? La importancia de los términos. A ustedes les pedimos que nos den un porcentaje de similitud. Ojo, no, o que tengan un porcentaje de similitud menor a 15. No les decimos que tengan un porcentaje de meeting. ¿Ya? Otra cosa es plagio, otra cosa es resumen de coincidencia y otra es matriz de evaluación. Dime, Lenin. Profesora, buenas tardes. Tengo una consulta. Por ejemplo, cuando tú pasas por Turnitin y ingresas, por ejemplo, con todas tus referencias bibliográficas y cuando tú revisas el reporte de Turnitin, más lo que te resalta son las referencias, ahí ¿qué se puede hacer? ¿Se puede subir solo el contenido de la redacción del trabajo o cómo sería? Ahí lo que va a hacer Lenin es que el asesor temático o el asesor que revise el Turnitin va a aplicar filtros, que lo voy a explicar en un ratito, ¿sí? Y con esos filtros le decimos al Turnitin, ¿sabes qué? Todo lo que son referencias bibliográficas no lo consideres en el porcentaje de similitud. Y automáticamente el software lo desmarca. ¿Ya? Ya entiendo. Gracias. Listo. De hecho, no sé si se puede, de acá lo vemos. A ver. De acá vemos en uno de sus trabajos, si ustedes me dan autorización y les enseño cómo podríamos desmarcarlo, ¿ya? Pero, va, terminemos con la parte teórica. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo que te entrega Turnitin es un porcentaje de similitud, ¿ya? ¿Y qué es la similitud? Texto presente en otras fuentes de base de datos similares a la tuya, ¿no? Y lo que te entrega Turnitin es un porcentaje de similitud resumido en un resumen de coincidencia. Ojo, en ningún momento hablamos de plagio. ¿Por qué? Porque plagio es tomar un texto de un investigador y no reconocerlo, no citarlo, ¿ya? Eh, por lo que eso casi casi es un delito, ¿no? El plagio es un texto no citado o no comentado por el estudiante de documentos que existen. Entonces, lo que Turnitin te entrega es un porcentaje de similitud, documentos similares a los que tú tienes y que probablemente pues de repente has redactado y la cita no es reconocida o has hecho una cita textual, como te decía. Y otro término es matriz de evaluación, que básicamente Turnitin te permite también incluir dentro del software una matriz para analizarla, ¿no? En realidad nosotros no utilizamos la matriz, pero igual para que sepan. Documentos que acepta Turnitin, acepta desde PDF, documentos de texto. Sí, sí, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna duda? Dale, entonces continúa. ¿Sí? Si te das cuenta, te presenta Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice, PDF, texto sencillo, y te va a entregar documentos también según lo que se pida. Nosotros, la universidad lo tiene configurado para que te devuelva el documento también en formato PDF. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de documentos te va a recibir Turnitin? Un documento que tenga mínimo 20 palabras para que pueda hacer un porcentaje de similitud. Por eso muchas veces se comparan también los títulos de investigación, porque los títulos de investigación tienen en promedio 20 palabras, hasta documentos que tengan máximo 80 páginas, siempre teniendo en cuenta que
estas páginas tienen que tener un tamaño de letra de mínimo 12, ¿sí? Y un espaciado 0.5, porque algunos van a decir, ya, le pongo en 800 páginas que tengo un tamaño de letra 5, ¿no? Turnitin no te va a revisar eso, te pone también un poquito de esos parámetros, que tenga un tamaño de letra 12, espaciado 1.5, y ahí te va a revisar al menos 800 páginas, o también que pese 100 megabytes, ¿no? Si tienes 820 páginas, puede ser, perdón, que tengas menos 720 páginas, pero tu documento pesa mucho porque tiene imágenes, ojo que Turnitin también identifica imágenes, no te lo va a aceptar. Entonces, que pese menos de 100 megabytes, que tenga 800 páginas como máximo o como mínimo 20 palabras, documentos pueden pasar por Turnitin. ¿Quiénes pueden hacer uso de Turnitin? Principalmente ustedes, ¿no es cierto?, como estudiantes. La universidad ya les ha creado un perfil, de hecho directamente los jala del curso de investigación, un instructor, que somos nosotros los que programamos los ejercicios, ¿sí? Y un administrador, que es una persona de la universidad que inscribe tanto a los instructores como a ustedes al software para que puedan pasar los documentos. Ahora, cuando hay algún problema en Turnitin, lo que tienen que comunicarse siempre es con el administrador, ¿no? Y si se tiene algún problema, igual el estudiante tiene que escribir un correo a la profesora Elba Castañeda, y la profesora Elba Castañeda se comunicará con el administrador de la universidad. ¿Cuáles son las modalidades de similitudes o de trabajos poco originales presentadas en Turnitin? Básicamente tenemos los que más se repiten de los porcentajes, o los que tienen alto porcentaje de similitud, son las clonaciones, el copiado y pegado, el búsqueda y reemplazo, el remix y el mosaico. Sin embargo, hay otras muchas más, ¿no? Cuando decimos que un trabajo ha sido clonado, bueno, ustedes saben que clonación es como que fotocopia de otro trabajo ya desarrollado, y es básicamente presentar el trabajo de otra persona como propio, ¿no? En el que se copia palabra por palabra, en el que haces copia y pega. Ahora no solamente el trabajo de otra persona como propio, sino también el trabajo a veces desarrollado por la IA, por ChatGPT, por Gemini, por todos estos softwares que hacen la chamba. Entonces, como si lo hubieses hecho tú, ¿ya? En un reporte de similitud de clonación podemos ver que el porcentaje de similitud puede llegar a 99 o más de 99 o 100% incluso de similitud, y que este trabajo ha sido extraído solo de un solo, valga la redundancia, de un solo documento, ¿no? Ahí decimos que es clonación, cuando sí ha salido toda la información de un solo documento y literalmente ha sido copiado textualmente. Ahora, luego tenemos el mosaico. Cuando hablamos de mosaico, ustedes pueden pensar en estos trabajos que se hacen de arquitectura, por ejemplo, utilizando bastantes pedacitos de otros trabajos, y básicamente es eso lo que se quiere decir con el mosaico, ¿no? Material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mosaico? Que tú buscas más de una fuente, ¿no? Más de una fuente, 2, 3, 4 fuentes, y lo que haces es cortar la introducción de un trabajo, cortar la metodología de otro trabajo, copiar los antecedentes de otro trabajo, y no te hace la tarea de pronto de analizarlo y ajustarlo a tu trabajo de investigación, sino que copias un pedazo de cada trabajo y lo presentas como tuyo, ¿no? También sale un porcentaje de similitud bastante alto, pero en este caso ya te muestra varias fuentes de información que han sido copiadas, ¿no? Y lo interesante del mosaico es que copiado y pegado de distintas fuentes va a encajar muy bien, pareciera que es un solo documento. Pero cuando lo pasas por Turnitin, pues te das cuenta de que son o que es un solo trabajo, te das cuenta que es un pedacito de varios trabajos, o son pedacitos de varios trabajos. ¿Ya? Luego tenemos el famoso copia y pega,
¿ya? Ahora hablamos de copia y pega en Turnitin cuando básicamente partes, no todo el trabajo, pero partes del trabajo sí tienen pasajes de otros trabajos sin ser modificados, ¿no? Entonces, se diferencia un poco de la clonación, un poco del mosaico, en que estos trabajos de copia y pega tienen un porcentaje que ha sido dejado por el estudiante, pero otro porcentaje es copia textual, ¿no? Entonces ya en trabajos de copiado y pegado, a diferencia del mosaico o de la clonación, podemos encontrar porcentajes de similitud de 50-60%. Esta modalidad de remix no es una modalidad tan típica, por decir de alguna forma, pero es algo que algunos alumnos hacen y hacen bastante bien, que es mezclar material de tu trabajo con algunas palabras modificadas, ¿sí? Incluso a veces bajas de varios trabajos información y lo vas articulando casi como un mosaico y luego lo que haces es un poco de cambiar palabras, ¿no? Cambiar sinónimos o reorganizar las frases, ya reorganizar frases de distintos trabajos para que pues parezca una nueva redacción. Entonces lo que tú haces es un poco de mezcla y de ahí el remix de distintos trabajos de investigación. Eso tampoco lo aconsejamos. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, vemos que mezclar un poquito de verde, luego aparece azul, luego rojo, luego de nuevo verde, rosado, azul y de nuevo rojo. Entonces, son como que trabajos que han mezclado partecitas de distintos trabajos y lo han ido ahí enlazando. Ya, esa es otra modalidad. Y el famoso búsqueda y reemplazo, ¿no? El documento, lo que haces es que cambiar frases, cambiar expresiones, cambiar palabras sin cambiar el contenido esencial. Lo que antes se decía que, oye, cámbiale de sinónimo, es por el sinónimo y con eso ya no te identifique el Turnitin como similitud, ¿no? Y ahora eso también ya es una modalidad de similitud que se llama búsqueda y reemplazo. Siempre les hemos dicho, la idea es que ustedes lean el artículo científico, lo analicen, ¿sí? Y luego escriban su interpretación en su documento con sus propias palabras. Es lo más sano, lo más recomendable en investigación. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. En un ratito te enseño, Lenin, cómo se aplican los filtros. Pero la parte teórica quedó claro. Por favor, me confirman por el chat. Gracias, Lenin. Dos atentos de toda mi clase. Y después no quieren que me moleste. Ok, ya tengo como 8. Bueno, ya no voy a renegar tanto. Les voy a cobrar, si me hacen renegar, me voy a enojar con ustedes más y les voy a hacer que me hagan un tratamiento de belleza, sí. Porque yo me preocupo que aprendan y ustedes no me demuestran que están atentos. Listo. Entonces vamos a ver la parte ya de cómo interpreto un informe de similitud, ¿sí? Un informe de similitud. Entonces, hay que entender también el informe de similitud y bueno, el reporte de similitud o el informe de similitud es el documento que te dice esto, ¿sabes qué? Tienes el 22% de similitud, un tanto por ciento de similitud y este informe lo que va a hacer es mostrarte todos los textos similares de tu documento con otras fuentes. Sea que lo hayas citado, sea que no lo hayas citado, te va a marcar el porcentaje de similitud si es que no se han aplicado los filtros correspondientes. Por ejemplo, el Turnitin puede omitir las citas textuales, si es que tú lo has hecho entre comillas, ¿no es cierto? Hablábamos de cuando hacíamos citas, que si tienes una cita textual de menos de 40 palabras, tú lo pones entre comillas,
se sobreentiende que es una idea de otro autor. Entonces tú le puedes decir a Turnitin, sabes que todo lo que está en comillas no lo consideres como similitud y no lo va a considerar como similitud. Ahora, si tú tienes un texto grande que lo quieres colocar sí o sí en tu trabajo de investigación porque es algo que tiene que ir, acuérdate que hemos dicho que tenga una sangría francesa ese texto para que también el Turnitin lo reconozca como que tú estás diciendo que esa idea es de otro autor y no te lo reconozca como similitud, sino que se excluya eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Turnitin? De alguna forma omite, ojo, no borra, sino omite esas similitudes porque a juicio del revisor no es plagio, sino técnicamente es una similitud aceptada, ¿ya? Esto es lo que nos interesa cuando vemos un reporte de similitud, el porcentaje de similitud que tiene tu trabajo. Y en la universidad, como les decíamos, la universidad espera que los trabajos tengan un índice de similitud inferior al 15%. ¿Ya? Aún así, los investigadores tienen la libertad de reducir lo que más puedan de su trabajo para mejorar la calidad de su investigación. Si empezamos a revisar el panel del reporte de Turnitin, hay varias cositas que hay que conocer. En el número 1 va a aparecer el documento que tú subiste. En el número 2 va a aparecer el nombre que le genera el software al reporte como tal. Aquí muchas veces también tenemos una calificación. Nosotros no aplicamos calificación en el software, pero podría más adelante incluirse. Y en el 4 lo que hay es botones para moverse dentro del documento. Luego tenemos acá que es la parte más importante, diría yo, del software. Y en los botones azules, bueno, el botón de ayuda todos ya lo conocen, así que no hay mucho que decir. En el número 6 tenemos los paneles de control para docentes y para estudiantes. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirven los botoncitos azules para que yo como revisor temático empiece a dejarle comentarios a mi alumno sobre su reporte de similitud, ¿sí? Y los botoncitos rojos me dan información de cuánto es mi porcentaje de similitud, cuáles son las fuentes que he consultado, qué filtros lo puedo aplicar a mi trabajo de similitud, ¿ya? Ya en el cuerpo del documento nos van a aparecer de colorcitas, no sé cómo se dice, todas los párrafos en los que hay alguna similitud de mi trabajo con otros investigadores y se van a ir marcando también con numeritos. Finalmente, si hablamos del número 8, pues ahí aparecen ya todos los documentos en formato página chiquitita, como cuando aparece en PowerPoint o un PDF, ¿no? Para que tú puedas navegar en todas las páginas de tu trabajo y el 9 es para hacerles zoom. Hablando de los botones más importantes, que les decía que eran los del número 6, ahí tenemos los botones de etiquetas, ¿sí? Con las que el asesor te puede dejar comentarios dentro de tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces, el asesor puede ir dejándote comentarios como especificar términos, mejorar la redacción, ojo que este documento no está citado, etcétera, etcétera, para que tú como alumno pues vayas mejorando la redacción en tu documento, ¿ya? ¿Qué más te puede dejar qué más puedes hacer con estos botones? Cuando tú tengas etiquetas puedes seleccionar una, ver dónde se ubica, hacer la mejora y luego ir eliminando las etiquetas que ya de pronto corregiste, ¿sí? Entonces eso también puedes buscar, de repente el profesor te dice, oye, revisa la etiqueta que dice insertar un gráfico. Entonces tú puedes, para no estar buscando etiqueta por etiqueta, vas al botoncito de búsqueda, escribes el nombre de la etiqueta que te interesa encontrar y pues encuentras la anotación de tu profesor, ¿ya? Ojo que el asesor a veces no solo no te va a dejar etiquetas, sino te puede dejar comentarios de voz también. Turnitin funciona casi como WhatsApp, que le puedes dejar un comentario de voz a alguien.
Entonces, el profe te puede dejar un comentario de voz y tú le puedes pedir al software que te detalle el comentario del profe en un texto, ¿no? O puedes escuchar el comentario y sobre eso también corregirlo. Después de escuchar el comentario, incluso tú como alumno podrías eliminar ese comentario o dejarlo ahí y el profesor que chequee si has mejorado pues lo que te ha pedido, él mismo lo va a eliminar, ¿ya? Luego venimos con las opciones de, bueno, también el profesor podría incluirte una matriz de evaluación. En el caso del curso no tenemos matrices de evaluación, pero se podría presentar. Y luego tenemos las opciones de ya de filtros que también puede aplicar el docente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya en los botoncitos, estamos en los botoncitos rojos. El primer botoncito rojo te va a identificar el porcentaje de similitud que se ha encontrado en tu documento. Luego, si haces clic en ese botoncito, te va a desglosar todas las fuentes que tienen alguna coincidencia en tu trabajo de investigación. Si haces clic en una de estas fuentes, lo que va a hacer es identificar en tu trabajo en qué parte está similar la redacción, ¿no? Entonces tú haces clic en el rojito, por ejemplo, y te dice que este rojito pertenece a o ha sido un documento trabajado en la Universidad Anáhuac de México del Sur, ¿no? Y incluso te da el texto para que revises lo que dice ese texto y tu trabajo y pues te permita mejorarlo, ¿ya? ¿Qué más tienes? El botón para excluir u omitir fuentes, ¿ya? Y esto va a depender, pues, si por acá te sale una fuente que nada que ver con tu trabajo, el profesor puede decir, ¿sabes qué? Esta fuente, omítelo, ¿ya? ¿Qué más tienes? Cuando tú identificas este desglose de fuentes de coincidencia, tú puedes hacer clic en una de esas fuentes, ¿no? Y te vas a dar cuenta que además hay varias fuentes que están citadas por ese documento. Entonces, ha sido una fuente que ha sido utilizada, un documento que ha sido utilizado en base a otros documentos, que igual tú podrías ir omitiendo, ¿cierto? O diciendo, sabes que esta fuente nada que ver con el trabajo y lo puedes excluir. ¿Ya? ¿Qué más tienes? Tienes filtros. Esto también lo usa el asesor temático cuando hace una programación, el asesor en general cuando hace una programación, ¿no? Y este filtro es súper importante porque en este filtro, si bien es cierto, no lo puedes usar tú, lo usan los profesores. Hacen clic aquí y le puedes decir que excluya citas. Entonces, cuando tú le das clic en excluir citas, automáticamente ya no te va a marcar en como rojito, por ejemplo, la cita que aparece aquí. Luego le das en excluir bibliografía y automáticamente se omite toda la bibliografía como si fuera cita. También le puedes decir que omita oraciones, ¿no es cierto?, que tengan menos de 10 palabras, menos de 15 palabras, ¿sí? Y cuando tú haces eso, aplicas el filtro y le dices aplicar cambios. Cuando haces clic en aplicar cambios, o el asesor, perdón, hace clic en aplicar cambios, lo que va a hacer es generarte un nuevo informe de coincidencia donde te va a decir además qué filtros se omitieron. ¿Ya? Tú como alumno descargas en la vista actual, que es básicamente el informe con todos estos resaltados, un recibo digital. Y el recibo digital es súper importante porque te da el identificador de tu entrega. Guárdenlo, por favor, chicos, porque si por ahí de alguno de sus trabajos se quedó en un repositorio académico y la próxima vez que lo subes a Turnitin te sale como 100% de similitud, es porque lo están comparando con tu informe anterior. ¿Cómo se puede corregir eso? En base a este recibo, ¿no? Guardas este recibo y te comunicas con la profesora Elba y le dices, profe, mi informe que presenté que tiene tal código me está generando porcentajes de similitud y hay que pedirle a los administradores de Turnitin pues que lo eliminen para que no tengas ese porcentaje. Ojo que eso demora más o menos 30 días y en lo que se necesita es tener este recibo, si no, no se puede retirar del Turnitin.
¿Qué más? ¿Qué más se tiene? Eso. Cuando te entregan el Turnitin, pues es un poco conocerlo. Lenin, quedó un poco más claro cómo se puede omitir las referencias bibliográficas. Sí, Ricardo, dime. Profesora, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Buenas tardes, profesora. En todo caso, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros volvamos a pasar por el Turnitin, nuestro trabajo, entonces nos va a dar con un porcentaje de similitud debido a la anterior entrega que hemos realizado. ¿Siempre es Si eso es, o es no, no, ocasional? no. O sea, no debería, nosotros lo configuramos para que tu documento no quede en el repositorio de Turnitin, ¿ya? Pero por ahí hay algún profesor que se le olvidó, asumo que de ustedes no va a pasar porque yo lo he configurado y no me equivoco. Pero por ahí cuando estés en tesis 1, algún profesor se olvidó de marcar el que no se guarde este trabajo. Y si no se marcó esa pestañita de no se guarde este trabajo, se puede quedar tu trabajo en el Turnitin, en la base de datos que manejan ellos, y en tu siguiente entrega sí puedes subir tu porcentaje de similitud, ¿ya? Por eso les digo, o sea, en el caso del curso no creo que pase, pero igual siempre la recomendación es guarda tu recibo por si acaso, ¿sí? Ok, En profesora, teoría todo no debería, entendido. Gracias. en teoría no debería pasar. Claro, ahí con eso entonces, chicos, por favor me confirman. Lenin, Norel, perfecto, todo claro. Sí, Ah, quedó claro, excelente. profesora. Sí, quedó claro. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es, Lenin, ¿dónde está Lenin? Levántame la mano, por favor, Lenin. Lenin Ramírez Espinosa, ¿tú fuiste el que subió tu trabajo a la plataforma del porcentaje del Turnitin? Sí. Lenin, ¿crees que pueda abrir tu trabajo en el Turnitin para ir aplicando estos filtros y enseñarles a tus compañeros cómo funciona? Sí, está bien, profesora. Ok, entonces Ramírez Espinosa, voy a compartir el trabajo de Lenin, no lo vamos a ver el contenido, sino solamente el tema del Turnitin, ¿ya? A ver, vamos a ver el Turnitin, TV1 Turnitin. Aquí me va a aparecer todos los porcentajes de similitud que tienen todos los trabajos que han subido. Un ratito que cargue. Dios, sí que se demora. Miren. Bueno, lo positivo es que todos tienen menos del 20%. Eso significa que están saliendo muy buenos trabajos. Ya vamos a buscar el trabajo de Lenin, ya que me dio permiso de abrirlo.
Lenin, ¿dónde está Lenin? Aquí está Lenin. Vamos a ver. Porcentaje de similitud. Y Lenin tiene 17%, ¿no es cierto? Hago clic en esto. A ustedes obviamente también me parece que les sale, pero no pueden aplicar filtros. Y me dice que su fuente de, ver en fuentes en inglés, 12%, no es mucho. Ver fuentes estándar, listo. Este tiene el 4%. Y miren, si le doy, y claro, te está tomando la mayoría del cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que puedo decir es, ¿sabes qué? Excluye esta fuente. Y le empiezo a decir, exclúyeme todas estas fuentes. Pero esto ya lo va a hacer el asesor, obviamente, ¿no? Excluir. ¿Y a cuánto baja? Debería bajar. Generar reporte. ¿Cuánto tenías, Lenin, anteriormente? 17. Sigue en 17. A ver, excluir fuentes, hago, selecciono, seleccionar varias por acá. Ok, vamos a incluso seleccionar esto, excluir. Y me sigue dando 17, no sé por qué. No se está actualizando, me parece, porque cuando lo marca, da como coincidencia 1 de 2, dice, tal vez en la siguiente, debajo del 17, dice coincidencia 1 de 2. Y hay unas flechitas tanto para izquierda y derecha. No sé si eso... Sí, pero debería, o sea, está diciendo de alguna forma que hay dos plataformas, vamos a ver. Voy a seleccionar todos de una vez, excluir fuentes, voy a seleccionar todas. Ya, a ver. Y si con esto no sale, excluir. Ya bajó. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con los filtros es un poco eso, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? ¿Sabes qué? Exclúyeme todas las citas, aplicar cambios. Y ya me bajó a 15. ¿Qué más le puedo decir? Sigo aplicando filtros y exclúyeme, no sé, pues, 30 palabras. Aplicar cambios y ya bajó al 12%. ¿Me entiendes? Entonces, lo que haces con Turnitin es que te das cuenta que hay, por ejemplo, esta cita. Le puedo ir a hacer clic aquí y le puedo decir, ¿sabes qué? Omíteme todas estas fuentes. Excluir fuentes y lo pongo excluir, excluir, porque me doy cuenta que obviamente esto no es un plagio, no es una copia, no es nada, sino que es un tema de seguir el formato que se les ha pedido y se puede ir excluyendo, ¿ya? ¿Qué es lo importante que no tenga? Igual se sigue viendo toda la bibliografía, ¿no? ¿Qué es lo importante que no tenga, chicos, resaltado en tu trabajo como similitud el texto que has redactado? O sea, si el texto que has redactado tiene similitud, ahí estamos en problemas, ¿ya? Por si acaso, recomendación, ahora que estoy viendo el trabajo del alumno, cuando les decimos árbol de problemas, el árbol de problemas es un gráfico. No pongan por acá lo vi, por acá lo vi, por acá vi, por aquí vi un árbol detrás del... No pongan un árbol, pues. Eso quita importancia al texto. Más uno se fija en el árbol que en el texto. Ya que sea solamente el gráfico, los cuadros y tal. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿dónde estaba el de Lenin? Ya.
Lenin ya quedó guardado como un 12% porque le apliqué algunos filtros. ¿Ok? ¿Entienden ahora? Sí, profesora, queda más claro. Bueno, en un principio, cuando subí el trabajo, como el trabajo de menos del 15%, pero me marcaba 17%. Pero claro, eso de los filtros no tenía tanto conocimiento todavía, simplemente revisé o me aseguré que el texto de la parte de redacción no quede resaltado por así, por párrafos o más de una oración. Eso. Bien, perfecto. Entonces, estamos bien. Igual eso va a ir siendo revisado posteriormente con sus asesores y si ponte tiene 20%, es importante que se diga, no, profe, tiene 20%, pero está resaltado en mi bibliografía. Entonces el profe va a revisar que está resaltado y con eso ya no te va a decir, oye, no cumples con lo del Turnitin porque pues ahí hay un tema de filtros que se tienen que aplicar. Ya, listo. Profesora, hay una consulta más. Por ejemplo, en la TV1 había pedido la copia del reporte que te monta Turnitin. Entonces, nosotros tendríamos que, por ejemplo, aplicar esos filtros y No, descargar el reporte o con todos los subimos. esos filtros lo aplica el profesor. Ustedes no deberían tocar esos filtros. Ya, Los filtros son aplicados por el profesor, ojo. Ya. De hecho, ustedes creo que no pueden aplicar filtros. Si están aplicando filtros. En el caso mío, bueno, sí se puede porque he revisado y he Ya. estado viendo si se puede aplicar filtros. Y por eso lo preguntaba. Ya, ahí hay que tener cuidado, porque si aplicas demasiados filtros, el software puede, o el profesor después puede pedirle a Turnitin que te genere un informe de cuántos filtros has aplicado tú, ¿no? La idea es que ustedes no muevan esos filtros. ¿Por qué? Porque ya está configurado con algunos filtros que sale desde la dirección académica. ¿Ok? Claro. Les explicamos para que sepan que se puede hacer, sí, pero ustedes éticamente no deberían aplicar ningún filtro. ¿Ya? Eso. TV1. Listo, ¿qué más? Paul dice, ese cuadro de artículos revisados se tenía que subir. Déjame ver, análisis del problema, no. A ver, te piden 10 antecedentes, incluir los artículos. Ah, sí, mira. Mira, Paul Anderson. Vamos a ver la plantilla de la TV1. Les digo, las plantillas también algunas han sido actualizadas. Y dice, fundamentación del contexto problemático. Aquí coloquen papers, tesis que hayan sido utilizados. Mínimo 10 antecedentes, incluir APA, incluir una tabla de los artículos revisados con sus vínculos de las revistas y la revisión de ese CIMAG, ¿no? Se han revisado aquí conference papers, pues que lo adjunten en link. Eso es lo que dice la plantilla, no lo digo yo. Por eso creo que en algún momento les dije si el asesor temático les decía, les aprobaba que coloquen los papers, era fácil copiar y pegar la tabla que les han pedido, pero si no, tenías que construir una tabla con sentido. La plantilla lo dice, no lo digo yo. Si no leíste la plantilla, no es culpa, pues. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Preguntas? No, te dice que pongas la tabla igual, aunque tu asesor te haya aprobado, porque ojo que esta evaluación
parcial la reviso yo, no lo revise el asesor temático. O sea, tienes que poner la tabla de los 10 artículos que estás presentando como antecedentes. Es lo que dice. Ya aquí dice incluir una tabla de los artículos revisados con sus vínculos. Si revisaste aquí conference, artículos de review, qué sé yo, igual tenías que construir una tablita de título, revista, enlace y verificación SSIMAGO. Eso está escrito. Miss, ¿se logra escucharme? Sí. Yo mi pregunta era porque como no tenía un límite de tiempo para el TV1, ni tampoco el tema de Espérate un las ratito, que está revistas. pasando un avión por mi casa y no escucho nada. Ok. Ya, ahora sí. Ya, en el tema de los antecedentes del TV1, usted mencionó que no había un límite de tiempo, ni tampoco el tema de las revistas o las revistas indexadas, pero en el tema de los artículos, tenía mi duda porque algunas revistas que he investigado no tenían la verificación de ICIMAGO. Y otra duda y reclamo es contra el delegado también, porque no está asumiendo bien su rol. Ya, Perdón que lo diga abiertamente, pero es la realidad. ya. En mi caso no he colocado también mi tabla, pero ya lo he enviado al trabajo. Un error mío en ese caso. Ya. En el caso en el que en este caso, como no es obligatorio que la revista esté indexada o que tenga verificación SSIMAGO, si no tiene, lo dejaban en blanco nomás, ¿ya? Si no hicieron la tabla, no hay problema. Ahora, si la hicieron bien, si no la hicieron, normal. Pero por favor, para la entrega del parcial, que es para el asesor temático, cúmplanlo. Ya revisen bien la plantilla. Ok, ok. Sí, yo sé que me aman, yo lo sé. Al final, para mí vale más las referencias bibliográficas, ¿sí? Pero ojo que eso es desde mi parte. Si en la evaluación parcial el profesor temático les pide la plantilla del asesor temático, por favor, cumplan, ¿ya? Yo no había visto honestamente esto de la tabla, pero ahí hago mea culpa yo también. Pero está escrito, pues revisen. Ahora, no sé qué no está haciendo el delegado. Delegado, ponte pilas. Por favor, reenvía todo lo que salga de la coordinación, ¿sí? Ojo que el delegado tiene que ser el medio de comunicación entre la coordinación y ustedes. Al menos a mí el delegado sí me estaba escribiendo, Paul, me ha hecho algunas consultas y yo dentro de lo posible he tratado de responderle. Ya, sí, Paul, te escucho. El tema era que en mi caso sabemos que usted los días sábado y domingo no atiende. Y la entrega que hice fue el día sábado y por eso es que no podíamos consultarle. Ese era el detalle. Entonces no es culpa del delegado, es culpa No, pero de... también, no, claro, pero el delegado te informó correctamente en el transcurso de la semana. Ese era el asunto. No informó en la semana. Ah, no sé. Ya, Bueno, ya pasó ya. Ok, ya gracias. pasó. Sí, ahora, si es algo muy, muy urgente, pucha, delegado ya por ahí, si ves algo muy, muy urgente, me escribes. Pero en general yo sí agradezco mucho al delegado. Para mí el delegado está haciendo muy buena chamba. Si es que ustedes le han escrito en sábado y él no les ha remitido la pregunta o les ha dicho no, la profe no atiende. Para mí es un excelente servicio. Porque sí, los sábados, de hecho, yo los sábados estudio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así que, por favor, entre lunes y viernes, ¿ya? Listo, creo que me quedo ahí. Voy a ver asistencia, de no ver asistencia. Honestamente, yo les voy a poner asistencia a todos, chicos.
porque no quiero llamar lista, ya me duele la garganta. Ya, así que espero que no haya faltado nadie. ¿Cuántos alumnos son? Hace rato había 31. Registrarle a todos como presentes. Ya voy a registrarles a todos como presentes porque estoy sin voz para seguir hablando. Nada. Entonces ahí nos quedamos. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, cuídense. Ahí alguien me escribió. A ver. Profe, si en mi envío de la TV1 no envió el reporte Turnitin, pero mi compañero sí lo envió. Si está en la lista de Turnitin, yo lo voy a revisar de la lista de Turnitin. Yo para esta entrega. Pero no te puedes olvidar de la entrega del asesor temático si tienes que descargarlo y subirlo, ¿ya? En este caso, en la TV1 no te va a perjudicar, pero en la evaluación parcial sí. Entonces, para la evaluación parcial sí tienes que descargarlo y subirlo completo. ¿Ok? Ya, espero que... Listo. Ya, chicos, nos vemos. Ahora sí. Chao, chao.